8:06, Connie Santamaría, y ya tenemos conectado a nuestro entrevistado de hoy. Exactamente, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Doctor Mañalich, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿lo vemos también o solo...? Sí, lo escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido aquí a Pauta de Análisis. ¿Cómo están ustedes, las reinas de la mañana? Mire, así... Un galán. Así, ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo le vamos a hacer preguntas después de eso? Muchas gracias, Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Partimos así. Se ha declarado, el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria por virus respiratorios. ¿Le parece que va en la línea adecuada? ¿Estamos recién a 25 de marzo o se está exagerando? La alerta sanitaria la dicta la ministra de Salud por orden del presidente de la República. Perdón ¿Ya? Pero es una cosa maciza, ¿no? Y es un decreto del cual toma razón la Contraloría. O sea, la Contraloría dice, esto se ajusta a derecho. ¿Y qué es lo que es esto? Es una afirmación. Mire, tenemos elementos que nos hacen pensar, objetivos, que nos hacen pensar que estamos frente a una amenaza de salud pública y que esto amerita medidas extraordinarias que son importantes para enfrentar esta situación de riesgo para la salud de la población. ¿Cuáles son las razones? O sea, ¿qué es lo que dice la ministra de Salud? No voy a leer el detalle porque está bien fundado el decreto. Dice, mire, hemos observado a través del Instituto de Salud Pública, la red de vigilancia de virus, que tenemos un alza muy significativa en circulación de virus de influenza y de COVID. 1. 2, que esto ya está afectando a personas, hospitalizaciones, consultas, etcétera. Y por lo tanto, pedimos que se nos autorice algunas acciones extraordinarias que, insisto, son relevantes. Mayor gasto, poder hacer compras sin licitación pública, poder contratar personal que acaba de retirarse con ciertos incentivos del sector público y que no podría recontratarse por 5 años, que los podamos recontratar, que haya alumnos estudiando carreras de la salud, etcétera. Perdón, señor Mañalich, ¿usted sería tan amable de pasar del manos libre o del altavoz? Porque porque se nos escucha como un retumbe que nos hace perder un poco la claridad de la voz, si es posible. Obviamente. Ya. Bueno, es importante lo que dice el exministro porque conoce la dinámica. Sí. Es decir, acá cuando se decreta una alerta sanitaria no es simplemente, ¿no es cierto?, una decisión de un pequeño grupo, sino que tienen que estar fundados y lo que ¿para qué sirve? Para lo que está explicando el señor Mañalich, es que se agiliza la compra de insumos, por ejemplo, ventiladores mecánicos, mascarillas, guantes, incluso vacunas, que en situaciones normales deben ser adquiridas bajo licitación. Claro, una de las preguntas que uno se hace y le hacemos al doctor Mañalich es ¿por qué explica que estemos recién a 25 de marzo y ya el gobierno tenga que decretar alerta sanitaria por el alza de estos virus? Es también, usted decía, es influenza y es COVID. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede explicar esto? ¿Que estemos tan adelantados? Los virus no reconocen visa waiver, ni frontera, ni nada que se le parezca. Pero estaciones buenos, ¿no? Pero se vuelven buenos en algún minuto, ¿no? En el caso del COVID, el COVID ya se volvió buena persona, al punto, como alguien anunció hace algunos años, y al punto que en el periodo reciente de invierno en el hemisferio norte, el virus influenza produjo proporcionalmente más muertes que el virus COVID. La letalidad hoy día del virus COVID es más baja que el virus influenza. Y en ese contexto, efectivamente, lo que ha ocurrido en el hemisferio norte nos da una señal, y por eso ya se había adelantado la campaña de vacunación contra influenza al 1 de marzo, cosa completamente inédita. Sí. Siempre parte a fines de marzo, principios de abril. Y en ese contexto, insisto, la facilidad de transporte internacional hace que este virus del hemisferio norte, mismo que nos afecta ahora a nosotros, influenza y también COVID, haya llegado mucho antes. Ya, entonces y en ese contexto
a la pregunta ¿por qué tan anticipado? Porque efectivamente los datos epidemiológicos, las gráficas, las estadísticas, las ecuaciones hacen ver que tenemos un riesgo muy anticipado de infecciones respiratorias severas durante este invierno. Y debiéramos esperar entonces también, porque claramente como usted lo explica, lo que pasa aquí en Chile o en el hemisferio sur tiene directa relación con lo que pasa en el hemisferio norte, porque hoy día hay transporte, hay comunicación muy directa, ¿cierto? Transporte fácil entre ambos hemisferios. Debiéramos esperar entonces que también aquí en nuestro país sea el virus de influenza el más grave, el más letal incluso, más que el virus COVID. Sería raro que no fuera así. El virus influenza produce un daño muy importante en los adultos mayores, en el sentido que los debilita, los incapacita, los tira a la cama, y de ahí aparecen complicaciones. Perdonen que use una figura señera para describir la situación, a pesar de que no tengo idea si estaba vacunado o no, pero el del Papa. Uh-huh. O sea, un adulto mayor, 88 años, que se resfría, digamos, y después, mira, unos días después aparece una neumonía, después una neumonía bilateral, hospital, etcétera. Eso es lo más temible del curso de la influenza, ese debilitamiento que produce. Uh-huh. Ahora, nosotros tenemos una conducta de vacunación muy distinta a la que tiene el hemisferio norte y Estados Unidos en particular. Y en ese sentido, recurrir a la vacuna contra influenza, que se ha iniciado la campaña y va bastante bien para influenza, no así para COVID. Para influenza va bastante bien, y haberla iniciado el 1 de marzo, yo creo que fue una medida muy sabia. Jaime Mañalich, usted como exministro de Salud, una cosa entonces que usted señala, la vacunación de influenza, usted dice va bien, es una decisión sabia, dice. Pero por otra parte pienso, bueno, ¿qué pasa cuando estos casos pueden llegar a los hospitales? Y me quiero cambiar porque ayer Canal 13 daba ahora 6713, un reportaje que a mí me dejó muy preocupada. Hablaba de la crisis del hospital, por ejemplo, el más importante de Valparaíso, que es el Hospital Carlos Van Buren, que mostraba, por ejemplo, o sea, personas en los pasillos sin camilla con tratamientos endovenosos, partos sin anestesia, fracturas sin operar. Es decir, hay denuncias graves y hay claramente una situación compleja también en los hospitales públicos. Entonces, una cosa es la vacunación y otra cosa es cuál es la capacidad hospitalaria que usted cree que tenemos para poder hacer frente a situaciones complejas si se nos viene un invierno duro. Cuando tuvimos la pandemia del COVID a principios del año 2020, vimos rápidamente que nosotros no teníamos capacidad en la red pública de atender la demanda que con toda seguridad se iba a presentar por el COVID. Y en ese contexto, en la alerta sanitaria que se dictó en la época, la primera semana de febrero, se estableció un mecanismo de coordinación público-privada, un sistema único de manejo de la pandemia, que está replicado exactamente en el decreto de la alerta sanitaria que se promulgó ayer. Vale decir, efectivamente la alerta sanitaria permite, dentro de estas cosas, insisto, extraordinarias, que haya un uso muy importante de la red privada de salud, que por razones X hay muchos sitios donde hay poca ocupación, precisamente para manejar esta emergencia respiratoria que tenemos o que vamos a enfrentar durante este año. Y en ese sentido, hacer ese reconocimiento de que la red pública sola no es capaz de enfrentar esta emergencia, se condice con lo que usted menciona del reportaje televisado ayer. La red pública de hospitales, que tendría que recibir a los pacientes de ventilación mecánica, los graves, etcétera, no tiene la capacidad de aumentar. No se han inaugurado nuevos hospitales grandes, hay mucho retraso en construcciones como el Hospital del Salvador o el Hospital Sotero del Río, por poner algunos ejemplos, y en ese sentido el decreto reconoce esta necesidad y esa es la única salida para manejar los casos graves que se presenten y que suponemos va a ocurrir a pesar de la buena vacunación durante el invierno de este año. Ya, o sea, usted dice que la única opción para aumentar
capacidad hospitalaria, capacidad de camas de la red pública es recurrir a la red privada y que esta alerta lo permite. ¿Cómo se activa eso? Porque lo vimos en el COVID, obviamente, porque había una obligación, estaba todo integrado, había una coordinación central donde se llamaba a ver quién tenía espacios cuando estábamos en el pic de la crisis del COVID, dónde estaba la cama, y funcionaba todo como un gran sistema. Hoy día, obviamente, la normalidad no es así. ¿Qué tiene que pasar para que la red privada empiece a recibir, por ejemplo, personas que están con una situación complicada por un virus de influenza o por COVID y que no pueden ser recibidas por los hospitales públicos? En primer lugar, FONASA tiene convenios ya vigentes con la mayoría de los centros de hospitalización privada, convenios para la lista de espera, para lo que fuere. El decreto, insisto, esta modalidad se inauguró por la pandemia y se repite ahora. El decreto permite que en virtud de esos convenios, vale decir, uso de 10 camas de hospitalización para pacientes que están retrasados en la red pública, FONASA compre más, vale decir, le derive más en un marco contractual que ya está establecido con el precio y los requerimientos para que esto ocurra. Es posible también, y lo dice el decreto, que igual como se hizo en la pandemia, porque al final hay que reconocer que se aprende, la Subsecretaría de Redes Asistenciales le exija a la red privada aumentar su capacidad. Es decir, mire, a nosotros no nos basta con las 3 camas que nos están ofreciendo, necesitamos 6, necesitamos 8. Así que, por favor, y puede imponerlo, necesitamos, ¿no es cierto?, que usted haga esto, porque nosotros a través del decreto hemos adquirido ciertos derechos de tutela que no teníamos sin alerta sanitaria para ordenarle cosas en virtud del bien público que está en juego. Hablamos esta mañana en Pauta Análisis con Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. ¿Usted diría que hoy la crisis hospitalaria es peor que hace, no sé, un par de años atrás? Se lo planteo porque estamos viendo situaciones complejas en distintos hospitales del país, pero a lo mejor esto es un problema que viene arrastrándose y es crónico. ¿O usted diría que en el último tiempo esto se ha agudizado y le preocupa? No sé qué dicen la data sobre el tema. Me imagino que usted ha mantenido la mirada puesta ahí. Bueno, efectivamente, el mejor representante de la dificultad de la red pública son las listas de espera. Hay listas de espera de beneficiarios de FONASA, pero no de ISAPRE. Y esto quiere decir que efectivamente la red pública no está dando cuenta de una necesidad que podría aumentar, empeorar, en el sentido de que recursos que hoy día están disponibles para una persona que está en lista de espera para operarse de la cadera, por decir algo, no puede operarse esa persona y de nuevo tengamos un aumento de las listas de espera producto de esta emergencia respiratoria de este año. En ese sentido, a mí me parece que hay que mirar con extraordinario pragmatismo, sin sesgo ideológico, las necesidades de los pacientes y pensar que por el bien de los pacientes recurrir a esta organización público-privada es algo imprescindible para que no mueran personas. Tan simple como eso. Jaime, ¿a usted le sorprende lo que se está viviendo en el caso del Hospital Van Buren y también en otros hospitales? Porque también está el Hospital de Iquique, Antofagasta. Veíamos el año pasado que no alcanzaron los recursos para terminar el año. ¿Le sorprende? ¿O es lo mismo, es la misma historia que le tocó a usted cuando fue, sacando por supuesto el tema del COVID, pero es la misma historia que se va arrastrando hace años, incluso cuando usted era ministro? Es la misma historia, pero empeorada. Y empeorada por una razón muy simple. Nosotros tenemos una atención primaria de salud, consultorios, consultas de doctores, qué sé yo, que no es suficientemente resolutiva. O sea, en un consultorio muy difícilmente se puede hacer una radiografía, difícilmente se puede tomar un examen, etcétera. Y eso significa que innecesariamente los pacientes son derivados al hospital, a veces incluso con indicaciones que no son pertinentes. Vale decir,
alguien en la atención primaria dice, esta persona necesita ir al hospital para operarse de algo. Llega al hospital y el cirujano dice, no, en realidad no hay necesidad, no, esto que dicen que era una hernia, perdón que lo diga, en realidad es una pequeña capa de grasa y no necesita operarse. Entonces no tenemos una relación entre la atención primaria, que depende de los municipios y de cada alcalde a su genio a la vez, con la red hospitalaria. Y eso hace que una cosa fundamental, que quienes vayan derivados a los hospitales sean quienes realmente lo necesitan, y que el resto de las necesidades, entonces, producto de una falla estructural, esta mala relación entre la atención primaria, de los exámenes, de los medicamentos, lo que fuera, y de la prevención y educación, no está funcionando. Entonces, si a mí me preguntan dónde está la debilidad fundamental de nuestro sistema de salud, es que tenemos una atención primaria de salud que no da cuenta de las necesidades de la población y deriva más allá de lo técnicamente necesario a los hospitales tardíamente, cuando ya hay complicaciones severas, etcétera. Sí, una consulta quizás sale del ámbito sanitario propiamente tal, pero está ligado, es si en la discusión ISAPRES, FONASA, este éxodo que ha habido importante desde las ISAPRES a FONASA, ¿también ha estresado el sistema o no? Porque también nos ha tocado entrevistar al director de FONASA hace un tiempo ya, pero siempre dijo que no iba a haber un colapso. ¿Usted cree que esto puede estar siendo una variable también? Efectivamente hay, como se sabe, en los últimos 3 años, más de 1 millón de personas que han migrado de FONASA a ISAPRE, perdón, de ISAPRE a FONASA, y esto es fundamentalmente gente joven y sana, porque valida que las alzas de precio que han tenido las ISAPRE, en el salvataje de las ISAPRE, los deja en una situación de no poder pagar un plan de salud o les resulta extraordinariamente oneroso para su ingreso. Entonces la gente va a una combinación que es la cotización del 7% obligatorio, solo el 7%, nada más, en FONASA, más un seguro complementario de salud. Sí. 12 millones de personas en Chile tienen un seguro complementario de salud. Y a la pregunta suya, a pesar de que las personas que estaban en ISAPRE han migrado a FONASA, en la realidad se siguen atendiendo con prestadores privados, en la inmensa mayoría. O sea, no han recargado la atención del servicio público. ¿Por qué? Porque se atendían en la clínica tal, en el hospital tal, o con el doctor, y han cambiado el pago a ese doctor de un bono del ISAPRE X por un bono FONASA más un copago normalmente de un seguro complementario. Libre elección, a través de libre elección en el fondo. O sea, no han cambiado su tipo de atención o sus prestadores, sino que simplemente quién es el seguro que financia, el que paga, y cambian la ISAPRE por FONASA. Por lo tanto, a su juicio, no ha sido esa la razón de que el sistema de salud pueda estar estresado. En los hospitales no, pero en la atención primaria de salud hay personas que se han inscrito no pudiendo salir de ISAPRE o habiendo salido de ISAPRE y que tienen muchas patologías que eran resueltas en el sistema ISAPRE y que recargan la atención primaria, medicamentos, etcétera. Por una situación conceptual, filosófica o política, el actual gobierno considera que la única manera legítima de dar prestaciones de salud, de educación y de pensiones también, por supuesto, es a través del Estado. Y por eso, a pesar de el fracaso del plebiscito del 4 de septiembre del año 2022, ha habido una insistencia de hecho en terminar con el sistema ISAPRE y en ofrecer con copago cero, lo que para mí es completamente regresivo, a personas que tienen la capacidad de pagar para que se atiendan cero costo, o sea, pagado por personas que tienen recursos, digamos, que no tienen que cancelar hoy día porque, insisto, tienen copago cero tanto en la red hospitalaria como en un número importante de consultorios de la red pública. Sí, ese copago cero... Eso me parece a mí que hay que revertirlo, porque en primer lugar, insisto, es regresivo. Sabemos, perdón que lo diga de esta manera, que la posibilidad de que alguien que tiene más recursos acceda también a pitutos y por lo tanto se salte la fila, etcétera, y esto va en perjuicio esta política
es regresiva en el sentido de que aquellos que tienen dinero ahora tienen gratis, lo pagan impuestos generales de la nación. Perdón, señor Mañalich, pero ese es uno de los logros que el presidente Boric ha querido subrayar en cada uno de sus discursos, el copago cero. Sí. Y eso es lo que usted está diciendo que es regresivo. Y la prioridad a la atención primaria. Sí, de hecho, se ha aumentado muchísimo la inversión en atención primaria. ¿Usted dice que está mal enfocado el presidente en eso? O sea, estoy seguro que está mal enfocado, no es una opinión. Estoy seguro que es un acto de carácter... insisto, ideológico y completamente regresivo, porque, insisto, una persona que tiene capacidad de pago, que pertenece al segmento FONASA D, por ejemplo, que es que los que tienen más ingresos, va al consultorio y no paga nada, en circunstancias que la ley dice, esto se hizo a través de un decreto, la ley dice que esas personas tienen que pagar un porcentaje de su atención para contribuir solidariamente al financiamiento de quienes no tienen capacidad de pago. Estamos conversando con el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Eso es el copago cero, pero usted reconoce que hay y el gobierno lo ha enfocado como una prioridad, la atención primaria, de manera que sea el primer filtro para que no toda la gente y todos los pacientes lleguen precisamente a los hospitales, ni directamente a una lista de especialistas que se quedan esperándola eternamente. ¿No le parece que es correcto esa política pública de darle la prioridad a la atención primaria y que sea ahí donde se produzca el primer filtro para que, digamos, resolver el problema de la gente y que no lleguen a los hospitales? Lógico, todos estamos de acuerdo en que eso es lo que debe hacerse. La eso es lo que se está haciendo. Resolutiva tiene que ser el primer lugar de atención para los pacientes crónicos, sobre todo, para que estén bien compensados de su diabetes, de su hipertensión, en fin, depresión, y no se suiciden, no lleguen al hospital porque la diabetes se descompensó. Pero, insisto, de eso hay que transformarlo de una declaración de intención que ha estado en los programas de todos los gobiernos, de cualquier signo, a un hecho. Y yo no veo ni en el financiamiento de la salud primaria, que sigue siendo muy, muy exiguo, ni en la construcción de nuevos centros, efectivamente una iniciativa consistente en los hechos con esa declaración. Señor Jaime Mañalich, exministro de Salud, nos queda poquito tiempo, solo breve. Usted fue uno de los ministros regalones del expresidente Sebastián Piñera, no hay ninguna duda de eso. Pero también entró a la política, salió de la política. ¿Usted está apoyando a Evelyn Matei? ¿Le parece que ella es la sucesora natural de la figura de Sebastián Piñera? Yo extraordinariamente pragmático, tenemos que entender que en la segunda vuelta, papeleta definitiva, va a haber dos mujeres, ¿no es cierto? Evelyn Matei y Carolina Toa. ¿Eso es lo que usted cree? Tanto, por supuesto. Mientras tanto vamos a tener discusiones, entretenciones, que los republicanos, que los comunistas, que esto, que lo otro, pero eso al final de cuentas no va a cambiar el resultado definitivo, que va a ser que estas dos mujeres en particular van a estar en la segunda vuelta. En ese contexto, a mí me parece efectivamente que Evelyn Matei es la mejor candidata, que ella es una heredera legítima del piñerismo, pero piñerismo con modificaciones. ¿Qué modificaciones? En el sentido de que, a mí me parece que el impulso que es necesario dar a la seguridad es algo que va a inclinar al final de cuentas al votante en esa segunda vuelta presidencial. Bien. Ahora, ¿quién garantiza mayor seguridad para que a mí no me maten, para que mi hijo, etcétera? Ahora, hay mucha preocupación en Chile Vamos de que la figura de Kaiser no es una figura baladí en este minuto, es una figura amenazante. Es una figura curiosa, diría yo. Bien. Jaime Mañalich, exministro de Salud, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Pauta de Análisis. Que tenga un buen día. Gracias. Cuídense mucho, gracias a ustedes. Adiós, gracias.